Pues qué gozo es estar juntos otra vez y listos para ser servidos a la mesa de Dios. Mis hermanos allá en Puebla están sirviendo de espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Así que buen provecho. Vamos a dar gracias por este tiempo juntos. Padre, es un honor sentarnos a tu mesa y saber que en tu corazón está preparado el manjar de tu vida que quieres entregarnos el día de hoy. Gracias por preparar nuestros corazones para recibir tu verdad. Gracias por tu pacto eterno que tú cumples perfectamente en la dimensión en que nosotros aprendemos a participar contigo. Gracias por la presencia de cada persona y las familias que están representadas y de todas las personas que por medio de estas sesiones reciben de ti y comprueban tu amor y tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos llegando a un momento siempre importante en el calendario terrenal y es el fin del año, ¿no? Entrando a las celebraciones navideñas y el mundo, quiéralo o no, teniendo que enfrentar la realidad de que cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido conforme a la ley, para redimir a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y bueno, somos ahora los beneficiados o beneficiarios del cumplimiento de Dios en su promesa, y tenemos el privilegio de poseer la vida que Dios vino a darnos en Cristo. Y bueno, en estos días que empieza el enfoque de todos a ponerse en las celebraciones que son comunes en cada parte del mundo y en cada cultura, quiero primeramente recordarles que el regalo lo debes traer en ti. A ver si les hace sentido. Que el regalo es Cristo y es Cristo en ti, viviendo su vida en ti. Lo que Dios quiere hoy entregarle al mundo. Y hay algo importante que nos conviene comprender y tener presente. Y es que cuando Jesús vino al mundo, tuvimos la etapa de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero Jesús dijo, cuando estaba aquí en la tierra, Él dijo, no puedo quedarme aquí porque eso no les conviene a ustedes les conviene que yo me vaya para que se acabe esta etapa limitada de Dios con nosotros y pueda iniciarse la etapa de Dios en nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que nos corresponde a nosotros vivir y en lo que estamos aprendiendo a crecer. Ahora, si Dios está en mí, Dios está en ti, y lo estoy viviendo, para las personas que no tienen a Dios viviendo en ellos, nosotros representamos a Emmanuel para ellos. Y quiero invitarte a reflexionar con el Espíritu Santo en esto. Que a Dios le plació hacer esto tan asombroso,
que es no solamente enviar a su Hijo al mundo, y vino y se fue, y muchos se han quedado hasta allí, ¿no? Algunos se han quedado hasta la cruz, nada más vino a morir. Y ahí lo tienen en su concepto, muerto, colgado, víctima de los malos. Otros aceptamos su resurrección, pero también su partida, y viven esperando su venida, ¿verdad? Y hay esta distancia en la conceptualización y en la vivencia de quienes tienen a Jesús en ese concepto. Pero lo que Dios nos ha estado invitando a creer y a vivir es a Dios en ti. Es a Cristo en ti. Y si has recibido esa verdad y estás creciendo en ella, entonces necesitas estar consciente de que Cristo en ti es la manifestación de Dios al mundo que todavía no le tiene en ellos. Y esto va a tener un impacto profundo en cómo te ves y cómo andas. En Efesios 5:8, Dios hace una declaración asombrosa. Dice, antes fuiste o eras tinieblas. Muy duro, ¿no? Antes eras tinieblas. Mas ahora eres luz en el Señor. Y luego añade, porque eres luz en el Señor, anda como hijo o hija de luz. Entonces, si esto hoy lo recibimos correctamente, vamos a permitirle a Dios manifestar a Cristo en nosotros, no solamente en estas fechas decembrinas, como decimos, sino de manera permanente. Y así como cuando Jesús vino, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, y luego añade, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. De la misma manera, como Jesús vino a la tierra para manifestar al Padre, para dar a conocer la realidad de Dios, ahora cada uno de nosotros somos esa persona. Y estamos en la tierra para permitir la manifestación de Dios en toda nuestra existencia, en todo lo que somos. Entonces, es sobre esto que queremos platicar un poquito el día de hoy, permitirle al Espíritu Santo ubicarnos en esta realidad tan importante para nuestras vidas y entender que no se trata de ser expertos, no se trata de haber logrado un montón de metas, no se trata de nada de eso, sencillamente se trata de permitir que Dios haga su obra en ti y que lo que Él está haciendo en ti, Él lo pueda mostrar, fíjate bien, Él lo pueda mostrar a los que te rodean y que tú aprendas a permitírselo y en ello vivas la realidad de Dios en tu espíritu y fluyendo de tu espíritu hacia las personas con las que Él te permite convivir. Y siento que debo añadir que no importa el tipo de relación externa al que puedas referirte, porque muchos llegamos a este punto en nuestras vidas con relaciones bastante complicadas, con personas que
que no están viviendo a Dios en ellos. Y tenemos que entender que eso no nos limita a nosotros de vivir a Dios en nuestro espíritu. Todo lo contrario. Es precisamente en esas relaciones que de otra forma llamaríamos difíciles, que tenemos la excelente oportunidad de vivir a Dios, de que Él manifieste su presencia en nosotros. Bueno, entonces, resumiendo, porque creo que hoy quiere Dios más que ustedes hablen a que yo hable. Estamos hablando de que el periodo de Emanuel que ocurrió, que tuvo lugar durante el tiempo de Jesús en la tierra, Jesús dijo que era importantísimo que no fuera permanente porque no se trataba de que Dios estuviera con nosotros, sino de que Dios esté en nosotros. Y por eso, una vez que Él resucitó, ascendió y vino el Espíritu Santo, quien viene a habitar en nosotros. Cada uno de los que hemos recibido a Jesús, que hemos recibido la adopción de hijos, estamos viviendo con Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y aprendiendo a crecer en esa vida que Él es en nosotros. Ahora, viene el momento en que debemos entendernos con ese privilegio de vivir con Dios en ti, pero las implicaciones que eso tiene hacia afuera son que así como Jesús manifestó al Padre durante su tiempo en la tierra, así ahora cada uno de nosotros podamos manifestar a Dios en todo lo que somos y lo que vivimos aquí en la tierra. Y nos está dada la escritura de Efesios 5:8, donde Dios dice, antes eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor, y por resultado, anda como hijo de luz. Sé luz. Y bueno, ¿cómo se es luz? Permitiéndole a Dios vivir su vida en ti. Vamos a pensar en la práctica de esto entonces. ¿Cómo vivo el que Dios viva su vida en mí, que Dios se manifieste desde mi corazón en todo lo que vivo cada día? Porque recuerden, esto no es un evento. Esto Dios le llama vida eterna. Entonces, lo hago aprendiendo a vivir en comunión con Dios en mi corazón, en mi espíritu. Y las bases de la comunión son, en primer lugar, que yo haya abierto mi corazón para que Dios venga a vivir en mí. Número 2, que yo reciba a Dios correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no le reciba con limitaciones, con ciertos títulos y con ciertas cosas, sino que yo le reciba plenamente para que Él me haga saber a qué viene a mi vida. Y de entrada Él nos dice que lo que Él quiere hacer de cada uno de nosotros son hijos e hijas igualitos a Jesús, al hermano mayor de esta familia divina. Entonces, si he vivido eso, ¿qué sigue? Pues sigue permitirle a Dios hacer de mi vida y cada uno de nosotros, permitirle hacer de nuestras vidas
ese tipo de personas. Bueno, ¿en qué resulta ese trabajo de Dios? Pues resulta en comunión. Y la comunión es el ejercicio en el cual yo aprendo a recibir a Dios en mí constantemente, no porque Él se salga y vuelva a entrar, sino porque una vez que ya está en mí, Él no se impone sobre mí. Él está en mí para darse a mí, para que todo lo que Él es yo pueda disfrutarlo, yo pueda vivirlo. Él viene a suministrar su vida a mi espíritu, pero no a la fuerza. Tiene que ser un acto que yo permita en mi corazón. Y cuando aprendo a vivir recibiéndole para vivir lo que yo tengo que enfrentar aquí en la tierra, entonces Él fluye su vida a mi espíritu y mi espíritu puede vivir su vida en cada situación, en cada evento, en cada relación, en todo. Pero eso es comunión. Comunión quiere decir que Dios se dé a ti y tú te unas a Él en tu espíritu y vivas su vida. Y con la única persona que puedes vivir comunión de esa manera es con Dios. Porque hemos tenido conceptos humanos de comunión, que es estar juntos, estar de acuerdo, ¿verdad? Compartir cosas, pero eso es muy limitado en relación a lo que Dios quiere que vivamos. En las palabras de Jesús, comunión es ser uno con Dios. Y eso está disponible a nosotros constantemente. Entonces, en nuestras vidas, tenemos este enorme privilegio y esta invitación de parte de nuestro Padre, porque Él anhela vivir comunión contigo y manifestarse al mundo desde tu corazón. A esto, a vivir esto, Dios le llama nuestra vocación. Ahora quiero que pienses en eso un momento. Cuando alguien te dice, bueno, ¿cuál es tu vocación? ¿Qué viene a tu mente? Pues típicamente hablamos de nuestra profesión, ¿verdad? O de oficio, o de qué sé yo. Pero como hijos tenemos una vocación. Lo demás son actividades, son cuestiones, pero la vocación de nuestro corazón debe de ser el vivir comunión con Dios. En todo. Creo que varios estamos aprendiendo a hacerlo. Y obviamente Dios quiere que todos lo vivamos porque es allí donde en verdad comprobamos y entendemos a qué hemos sido llamados y conocemos en verdad a nuestro Padre. Cuando tú te dispones a permitirle a Él vivir su vida desde tu corazón y aprendes a permitírselo, lo que Dios empieza a manifestar desde tu corazón es asombroso. Por ejemplo, hablemos de la mujer samaritana. Es un magnífico ejemplo, no solamente del poder de Dios para hacer esto, pero también del hecho de que no necesitas un montón de tiempo para vivir esto. Porque ella vive una vida en desgracia, en fracaso,
en rechazo, etc. Y en amargura y en culpabilidad, y podríamos seguirle amontonando su cubeta que la traía bien llena. Y tiene un encuentro con Dios, porque Dios se encarga de ir a buscarla y de tener una charla con ella en la cual Él le invita a recibir la vida de Dios adentro de ella. Y la mujer recibe esa vida. Y cuando esa vida entra a ella, su estado interno cambia completamente. Y deja de vivir el rechazo. ¿Cómo se vive el rechazo? Haciéndote a un lado, enclaustrándote, ¿no? Etcétera. Y eso ha estado viviendo. Pero ahora lo que está ocurriendo en su interior de ella es exactamente lo que Jesús le dijo que iba a suceder. Jesús le dijo, el que tome del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que de su interior saltará una fuente para vida eterna. Entonces, ella regresa a su ciudad manifestando lo que Dios estaba haciendo en su corazón, y es tan poderoso lo que los demás ven en ella, que el registro en la escritura dice que toda la ciudad fue conmovida y todos salieron a ver a Jesús. Y cuando escucharon a Jesús, no nos dice qué les dijo Jesús a todos ellos. Sabemos que estuvo allí un par de días con ellos, pero le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos dijiste. Ahora creemos porque nosotros hemos visto, hemos oído a este hombre y sabemos que Él es el Salvador del mundo. Pero imagínate la vivencia de esa mujer. Vamos a quedarnos ahí, ¿de acuerdo? Y lo que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos no como eventos, no eventualmente, sino constantemente. La manifestación de la comunión en tu corazón hacia el mundo externo. Bueno, en ella tiene que ocurrir esta transición asombrosa, ¿no? De una existencia tan negativa en todas las cosas que se daban en su corazón, a la experiencia de Dios en ella. Y esa frasecita, Dios en ti, es lo más grande que puede ocurrirte. Porque Dios es la vida eterna. Y Él quiere fluir en tu espíritu. Tu espíritu está hecho para recibirle, para venir a unirse a Él y para que lo que Él es, tú lo vivas. Y esta mujer descubre eso. Había estado casada formalmente 5 veces, ahora estaba viviendo en Amaciato, vacía de todas maneras, de verdadero amor y sufriendo las consecuencias de todo lo que le ha ocurrido. No se nos dicen los detalles ni nos conviene andarlos inventando. Lo que importa es que podemos ver su cuadro. Era un cuadro difícil. Y Dios viene a decirle, tu problema no está afuera, mujer. Tu problema es lo que tú no tienes en ti. El vacío que traes de Dios en ti. Entonces,
El testimonio de su vida es maravilloso. A mí Dios me trae a personas como ella y tantos otros constantemente para tenerme enfocado en que de eso se trata mi existencia y la de cada uno de sus hijos. Si el enfoque humano es egoísta, porque busca satisfacer sus necesidades, y el enfoque divino es lo opuesto, y Dios le llama gracia, porque Él se enfoca en dar de su abundancia, ¿sí? Y en la economía de Dios, descrita por Jesús, el que da nunca se le acaba, porque recibe más. Entonces, si tú quieres crecer en comunión con Dios, no puede quedarse lo que está ocurriendo en tu corazón allí escondido. Tiene que fluir. Y eso implica para muchos de nosotros el permitirle a Dios romper esquemas que traemos puestos de yo no sirvo, yo no puedo, ¿qué van a decir de mí? Y tantas cosas. Y a lo mejor ya nos atrevimos en algún momento a sacar la cara y nos dejaron todos moreteados, ¿no? Y ya no queremos volver a vivir esas cosas y traemos todas esas cosas ahí encima. Bueno, no se trata de que tú des la cara, no se trata de repetir ninguna de esas cosas. Se trata de comprobarte manifestando a Dios en ti. Es completamente diferente. Si es cuando estás, voy a usar las fechas decembrinas como ejemplo, nos reunimos con familiares. Algunos se encantan de eso y otros preferirían que no hubiera diciembre porque ir con sus familias es algo terrible, ¿no? Y hay de todo. Pero fíjate la diferencia. No es ir a convencer a gente, no es ir a decirles a las personas, no es ir a hacer cosas tú, es ir expectante de lo que Dios va a hacer desde tu corazón. Y no añadirle ni quitarle a eso. No tienes que ayudar a Dios a hacer lo que Él hace. Tampoco se lo impidas. Es aprender a dejar que Él se manifieste. Y tener esa expectativa. Les cuento, yo cuando me siento con ustedes y con cada persona que Dios me permite en la capacidad que sea, yo eso es lo que vivo. Yo no vivo qué les voy a decir y ahora de qué vamos a tratar, y como yo viví muchísimos años preparando mis enseñanzas y mis mensajes y mis ideas, y hoy realmente aborrezco ese tiempo porque fue infructuoso de la vida divina, tanto en mí como en otros. Pero qué diferente es saber que no va a haber una ocasión, no, nunca va a suceder el que yo le permita a Dios manifestarse y Él no se manifiesta. Eso no sucede. Y eso no quiere decir que cada vez tengo una audiencia amorosa como ustedes, o a veces estoy frente a enemigos. Pero es lo mismo, porque no se trata de cómo está el ambiente.
afuera. Se trata de cómo estoy yo por dentro. ¿Quién está en mí? ¿Qué voy a vivir de Dios en cada ocasión? Y eso es para todos nosotros, sin excepción y sin impedimentos, sin requerimientos de, bueno, primero tienes que lograr esto para que Dios te ame. No, no es cierto. Dios te ha amado antes que tú lo supieras. Primero tienes que saber esto para que Dios te use. No, Dios no te quiere usar. Él quiere vivir comunión contigo. Es muy diferente. Entonces, todos esos conceptos que puedas traer en tu corazón que estorban la manifestación de Dios en tu vida, entrégaselos a Él. Una oración muy sabia está en los Salmos y dice, examíname, oh Dios. Porque tantas veces metemos la pata, si me permiten la expresión, haciendo nuestros análisis de nosotros mismos, ¿no? Es que tengo que analizarme y ver y decidir de veras y con qué sabiduría cuentas para hacerlo. No, vive comunión. Examíname, Padre. Mira, tú ya me conoces, pero muéstrame, porque Dios nunca va a limpiarte de lo que tú no permitas que Él te limpie. Él nunca va a poner en tu vida lo que tú no recibas. Él no puede hacer vivir en ti lo que tú no quieres vivir. Él no puede hacer crecer en tu vida lo que tú no eliges crecer, etcétera. Entonces, tu participación determina y gobierna si se da o no la comunión con Dios y en qué dimensión se da. Pero dicho eso, si yo personalmente accedo y busco y permito, entonces el resto del trabajo lo hace Él. Y conforme más practicas esto, más creces en ello, hasta que llega a ser la única manera de existir. Porque todas las demás ya no tienen sentido. ¿Para qué hablo mis palabras si las de Dios son mucho mejores? ¿Para qué vivo mis sentimientos si los que Él me da son inigualables? ¿Para qué busco lograr mis metas si lo que Él ya preparó de antemano rebasa toda expectativa humana y terrenal? Así que esto es nuestra vocación como hijos. Vivir comunión. Vivir comunión. Vivirla activamente, conscientemente, por supuesto que voluntariamente, con la expectativa de que Dios se haga presente y se manifieste no solo a ti, porque ese es donde tenemos una frontera a veces. No, yo vivo muy bien con Dios aquí, pero para afuera, ahí sí no puedo. Deja que Él se manifieste. Es que yo no puedo dar la cara, no la des. Deja que Él la dé desde tu corazón. Sí, que sea Él en ti. Y que Él te muestre los impedimentos que puedan estar estorbando, que la comunión con Él fluya de ti hacia afuera. Para eso estamos aquí y estos tiempos de celebraciones se prestan mucho a crecer en este asunto y por eso hoy Dios nos habla de esta verdad. Qué diferente es, por ejemplo,
el que en lugar de ver a alguien humanamente y decir, es que tengo problemas con esta persona, vivas comunión y le permitas a Dios amar desde tu corazón a esa persona, bendecir desde tu corazón a esa persona. Eso es lo que Dios quiere vivir en ti. Bueno, si ahí se te tuercen las tripas, como decimos, entonces vive comunión con Dios en ese asunto. Es que no puedo. Bueno, Padre, quiero seguir esclavizado a estos sentimientos humanos o quiero vivir a Dios. Pues ábrele tu corazón y dile, Padre, remueve de mí todo esto que estorba el que tú vivas tu vida en mí. ¿Te das cuenta? Porque la misma persona que quiere fluir hacia afuera quiere limpiarte por dentro. Así que eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles este día. Y les doy ahora el tiempo diciéndoles que no dudes, no permitas pensamientos de yo no estoy listo, yo no puedo. No, esos son engaños. Dios sí puede. Y cada uno somos invitados a comprobarlo en nuestra vivencia personal. Vamos a escucharles qué le está diciendo Dios por allá. ¿Quién quiere empezar? Luis, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Pues precioso saber el significado de vocación. Me fascinó también lo de el ejemplo de la samaritana, ¿no? De que todo el pueblo, por su testimonio, fue convertido a Cristo, ¿no? Muy motivante, muy edificante. Y lo último que tú mencionabas, bueno, voy a manifestar un problema que siempre he dicho que he tenido y batallo ahí, es el lidiar con mis hermanos carnales, que tú los conoces. Uno es pastor y la otra, pues, pero sobre todo con Javier. Pero bueno, pues ahí porque yo, por ejemplo, yo le he insistido de que se acerque a los videos y todo lo que yo le digo está... Vaya, yo ni tengo comunicación con él, así de plano. Yo no puedo, o sea, si me ve en la calle medio me saluda y yo hago como que lo saludo y no hay ese vínculo. Y me da tristeza porque pues, somos una familia cristiana, o sea, entre comillas, ¿no? Y yo digo, bueno, pues esperando, ¿no? Bueno, yo espero que pronto a ver si mañana me va a dar el aventón. Hoy estoy en Villahermosa, me regreso a Balancán hoy y me vuelvo, recibo a mi hijo que viene de Mérida y vuelvo tengo que estar aquí de nuevo en Villahermosa por un compromiso con una persona y en el viaje pues vuelvo porque pocas veces topamos, pues le voy a volver ahora sí que a manifestar a Dios y bueno, pues nada más quería comentarlo y gracias por las enseñanzas. Luis, gracias por compartirnos el ejemplo que a ti te presiona y vamos a hablar un momentito sobre eso. Miren, la gran diferencia está en
vivir relaciones humanas con nuestros seres queridos, a aprender a vivir relaciones divinas con ellos. Y lo que tiene que ser quitado de nuestro entendimiento y de nuestro corazón es la expectativa de que ellos correspondan. Sí, porque esto es donde todos nos topamos. Pues sí, la comunión sería muy bonito si todos fuéramos iguales. Y Jesús habló al respecto y dijo, mira, si tú amas a los que te aman, pues en nada eres diferente de los demás. Si tú saludas a los que te saludan, eso está fácil. Pero es donde está la oposición externa, que tú puedas vivir la comunión interna. Ese es el punto clave. Sí, que en las relaciones con los demás, dejemos de ser las personas que hemos sido. En este caso, Luis, si tú te sigues viendo como el hermano carnal de X, Y, Z persona, que lo conoces y que te conocen y que ha habido esta historia y todo eso, pues no fluye la comunión con Dios porque tú ya te identificaste en otra existencia, ¿sí? En otro esquema que gobierna esa relación. Entonces tenemos que aprender a ser lo que ahora somos, hijos de Dios. Y entender que el único que está capacitado para comunicar al otro corazón es Dios, no soy yo. Porque donde yo trato de convencer, de empujar de esto, estoy provocando la reacción humana de la otra persona. Y es absolutamente contraproducente. Y apliquen esto en la dirección que gusten. Porque tenemos estos conceptos, ¿no? A las personas, y hay tantos términos tan ofensivos, ¿no? A los incrédulos, les tenemos que decir que crean. ¿Por qué los tildamos de incrédulos? Porque no llenan cierto formatito, ¿no? Nuestro. No, son personas. A las personas que tenemos frente a nosotros, no nos corresponde catalogarlas, juzgarlas, interpretarlas, mucho menos manipularlas. Tenemos que vivir a Dios con ellas. ¿Y cómo vive Dios contigo? Respetándote. ¿Sí? Entonces, una vez que entendemos que no se trata de lo que yo pueda decirle a alguien, sino que me es dado el privilegio de entregar palabras de Dios. Y Dios se va a encargar, porque Dios nunca habla de balde. Por eso el día que estás sentado con alguien y Dios no te da qué decir, no digas nada. No inventes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú vives tu comunión y Dios se va a encargar de comunicar lo que Él quiere comunicar. Entonces, eso va a cambiar completamente tu existencia y va a permitir que Dios empiece a comunicar lo que Él quiere expresarle a estas personas en tu familia y romper esos esquemas humanos que han gobernado la relación entre ustedes. Tú vas a crecer en comunión aquí adentro y Dios va a manifestarse y vas a vivir el producto de eso. No importa cuál sea la reacción. No midas la comunión que tienes con Dios por cómo reaccionan los demás a lo que Dios manifieste. O sea, una vez que canceles este asunto de estar tratando de hacer tú por Dios o para Dios,
suéltalo, olvídate de eso. Y empieza a vivir comunión con Dios. Si Dios da una palabra por tu boca, deja que Él se encargue de darle seguimiento. Y Él sabe hacer eso. Hay una escritura que lo declara, dice, Dios vela sobre su palabra para ponerla por obra. Entonces, eso es algo importantísimo y gracias porque esto nos bendice y nos ayuda a todos, sin excepción. Gran aprendizaje. Muy importante. ¿Quién sigue? Nadie sigue. Marco y luego vamos allá a Puebla. Adelante, Marco. De esto que platicaba Luis, yo me he dado cuenta que cuando yo creo que estoy bien y la otra persona está mal o los demás están mal, normalmente me equivoco y normalmente la riego. Y lo que he estado aprendiendo es que acercarme a los demás sin la expectativa, como decías, de ayudarlos o de hacerlos cambiar o de, como lo mencionaste, de querer ayudar a Dios, ¿no? Cuando yo me permito a mí ser así como natural, es cuando yo puedo ver cómo Dios se manifiesta y Él empieza a hablar con los demás en lugar de que sea yo con una intencionalidad de lograr algo, ¿no? Entonces es como más sencillo, según estoy entendiendo, ¿no? Como dejar fluir a Dios, sin meter a Marco en la jugada. ¿Sí? Y esto es lo que he visto que tiene un impacto tanto en mi vida como en las vidas de los demás. Gracias. Gracias, Marco. Vamos a permitirle a Dios ajustar un poquito lo que acabas de compartirnos, porque, miren, si nos quedamos con esa idea, bueno, voy a dejar que Dios hable, no voy a hablar yo. Entonces estamos diciendo que todavía hay diferencias, ¿no? Sí, comunión habla de ser uno con Él. Entonces, ¿por qué tengo yo otra manera de ver o otra manera de pensar o otra manera de hablar que la de Dios? Y eso, ¿cómo vivo esa transición? Pues reconociéndome como una nueva creación, como una persona nueva que Dios ha hecho nacer de Él. Y si soy esa nueva creación, entonces, ¿cómo vive esta nueva criatura? Manifestando a Dios. No tiene otra idea, otra opinión, otra manera de ser. Esta nueva creación vive de Dios, vive en Dios, vive con Dios, y fuera de Él no existe. Así que es la única cosa que Dios me muestra que es importante tener presente, ¿no? Es a donde quiera que voy, a eso voy. Eso es quien soy ahora. Eso es quien cada uno somos. Y eso nos va
a permitir crecer en esto, porque ya no estamos viéndonos como, pues sí, cuando Dios habla, pero cuando hablo yo, espérate, ya no. Dejemos eso atrás. Sí, me parece muy importante, porque esta dicotomía de pensar en mi relación con Dios como dos personas diferentes es lo que genera el conflicto, ¿no? Somos uno realmente y, y ya no importa si es él o soy yo el que está hablando, es que somos nosotros, ¿no? Es uno el que está hablando. Pues es que la secuencia interna de la nueva criatura es no hablar palabras que no vengan de él. Si Jesús nos lo dice de sí mismo, él dice, las palabras que yo hablo no son mías. El Padre que mora en mí, él hace las obras. Entonces, eso es lo que nos corresponde a nosotros vivir también, ¿no? Ok, gracias. Y empieza antes de las palabras, empieza precisamente en los conceptos, en los pensamientos, en los sentimientos. Sí, ¿qué sucede si en lugar de, porque eso es automático, ¿no? Piensa en alguien y automáticamente se conecta a ese nombre, memorias, sentimientos, eventos, y ahí está todo el paquete, se prende, ¿no? Historia. Toda la historia. Y si es alguien que no conoces, las preguntas, ¿quién será? ¿Quién sabe? Eso es lo que ya no debemos accesar. Eso es absolutamente humano, no conduce a comunión. Miren la diferencia. Vamos a hablar de alguien que no conozco, pero que Dios trae a mi vida. Entonces, si yo lo voy a vivir en comunión, si aparece esta persona en mi vida, pero en la de Dios, ¿cuánto tiempo ha estado esa persona ahí? Yo no lo conozco, pero Él lo conoce eternamente. ¿Cuál es el corazón de Dios para esa persona? Lo ama eternamente. Entonces, comunión, me uno a Él y permito que lo que Él sabe y siente y quiere con esa persona fluya desde mi corazón. Así debe ser. Okay. Lo mismo con los que creo que conozco. Por eso, en 2 de Corintios 5 dice, de aquí en adelante, a nadie conozco según la carne. Y aun si a Cristo conocí según la carne, ya no lo conozco así. Eso es importantísimo. De aquí en adelante, ya no voy a permitirme el utilizar el catálogo humano para clasificar a las personas, para meterlas en las cajitas donde las tengo. No. Ahora el único conocimiento que voy a tener es el que Dios me provee. El sentimiento que voy a tener es el que Dios pone en mí. Voy a vivir a Dios. Sí. Cambia un poco el cuadro, ¿no? Bastante. Gracias, Marco. Vamos a Puebla. No está abierto el micrófono, Betty. Ya. No, nada más para decirte que en estos días papá me ha hablado en cuanto a este tema, súper, pero muchísimo. Y lo que me hace es decirme, ese versículo me llegó muy fuerte, en el que dice, cada vez que tú te acercas a una persona, estás pisando tierra santa. En el momento en el que se acercan para contarte algún problema, alguna cosa, estás pisando tierra santa. Entonces ahí es cuando papá me pone en mi interior y decir, ya no vivo yo, Señor, eres tú, y yo solamente permito que tú, pues tú seas,
que te vea a ti. Y entonces he estado viviendo eso y es como un freno el que ya no opines tú, ya no opines en tu carne. Ahora rompe eso y dile, papá, es tu persona la que está pues hablando y quiere un consejo, pero tuyo, ya no es que. Entonces, yo lo he estado viviendo y estoy muy, muy contenta. Hace unos días me habló una amiga y me quedé sorprendida de que ella hablaba y ella se contestaba, pero yo nada más, así que diciendo, papá, es tuyo, y solamente 2, 3 palabras que me permitió que, ¡pum!, o sea, le transformó, ¿no? Entonces, me dio así como wow, de verdad, papá, si eres tú el que vive en mí, ¿no? Gracias, Betty. Es así precisamente la operación correcta de nuestras vidas. Jesús anduvo aquí en la tierra nunca pensando qué voy a hacer, qué le debo decir, sino viviendo lo que el Padre tenía preparado. Y hizo una obra, un trabajo perfecto, ¿no? Manifestó a Dios. Entonces, entendernos en ese privilegio. A esto es a lo que Jesús se refirió cuando dijo en Juan 14:12, de cierto les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que éstas hará por cuanto yo voy al Padre. Manifestar a Dios son las obras que Dios quiere entregarle a la humanidad por tu medio. Entonces, vívelo plenamente, vive tu proceso. El que ya lo está aprendiendo a vivir, pues crezca en ello. El que no se ha atrevido a vivirlo, entienda que Dios te ha preparado para que lo vivas. Y tú eliges cuándo le permites a Él empezar a manifestarse. Pero sin excepción, cada hijo e hija de Dios somos llamados a vivir esto y a vivirlo en grande. Y eso es maravilloso porque quiere decir que Dios quiere darse a conocer en todo el mundo a través de sus hijos. Sin títulos, sin especialidades. El título más grande ya se nos dio. Primera de Juan capítulo 3, el Espíritu Santo nos lo dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es tu título. Ahora vívelo, ¿no? Cada uno. Muy bien. ¿Alguien más? Ezequiel, te escuchamos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien, adelante. Saludos a todos, un abrazo, bendiciones. En esas últimas palabras que dices, Cris, pues me dio el pie para mi participación, la decisión de vivir este proceso. Y bueno, pues para muestra un botón, ¿verdad? Dicen por ahí, en este proceso en el que estoy ya de unos meses para acá, que les he platicado, pues todo aparentaba que era la cuestión física, y sí, en parte sí eran cuestiones físicas, pero sin un porqué al ojo de los médicos. Pero entonces, en este proceso, pues Dios en su amor te va mostrando de lo que se trata, y es de ese proceso, de la decisión que uno tomó o tomas, que dices, yo quiero ser tu hijo. Hace, no sé, unos días, dormí, me acosté, quedé dormido muy bien, y de repente a la una, ¡pum!,
otra crisis, ¿no? Me despertó a la 1 de la mañana. Y entonces, pues a lo mismo, a decirle a papá, pues yo soy tu hijo, ¿qué es esto? Yo no quiero esto. Y ya cuando terminé mi reclamo y mi rabieta, por decirlo de una forma, que me puse en paz y es la única forma que Dios nos habla cuando estamos en paz, entonces sí, empezó a hablar y me empezó a decir de que, bueno, pues sí, eres mi hijo, quieres ser mi hijo, pero ¿te has preguntado qué es lo que estorba? Si quieres ser mi hijo, mis hijos pues son tierra santa, tienen que estar en santidad. ¿Te has preguntado o quieres saber qué es lo que te estorba? Parte de lo que te estorba. Y pues fue una lista de la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana, y en especial de lo que hoy se ha hablado, de lo que habló Luis, de lo que habló alguien más por ahí, de la convivencia con los demás, llámese hijos de Dios, llámese cristianos, llámese todos, pero en dos partes me lo mostró papá. La primera, que yo estaba haciendo una diferencia entre cuando a uno lo ofenden y tomamos el pago de Dios, su perdón, pago de Jesús, y ahí queda. Y la otra diferencia era de cuando uno es el ofensor y todo el daño que provocamos, pues también yo estaba engañado, yo mismo estaba engañado de que ya había recibido el perdón de Dios, pero en sí me mostró toda esa lista de personas que yo sé que ahí está el perdón de Dios, y yo sé que para cada una de esas personas tiene papá su tiempo, pero lo que me mostró fue esa carga, esa condenación de las consecuencias para con todas esas personas. Y bueno, pues llegamos o me llevó al punto de que, ¿y tú qué? ¿Qué es la obra tuya o qué te estás preocupando? Dice, esa es tu angustia, que no lo tenía consciente, pero era lo que sentía en mi espíritu, porque pues ahí es donde parte todo. Es decir, lo que ves, ¿no? Ya pasó esto por lo que hice, por mi culpa, y esta persona, aquella. Una lista, pues, de 5 horas de lo que papá estuvo hablando conmigo. Obviamente, cada vez que mencionaba algo, pues era recibir su perdón, no pedir perdón, o así me lo mostró, sino recibirlo y entregárselo. Fueron las 6 de la mañana y llegó, se manifestó en su paz un rato. No ha terminado esto porque está haciendo cada momento, cada día una cosa y otra. Pero lo que sí ya me dejó claro hasta ahorita, y sé que va a haber muchas cosas más por aclarar, gracias a Dios, es que sus hijos nos quieren santidad, y por amor nos va a mostrar si le permitimos todo lo que nos estorba. Y bueno, pues ahí vamos, gracias a papá. Eso es comunión. El que trabaja es Él en lo que sea necesario para permitir su manifestación en nuestras vidas. Y gracias, Ezequiel, por compartirnos cómo está siendo atendido, cuidado, servido por nuestro Padre, y cómo estas cosas que Él está trayéndote, obviamente tú tienes que estar dispuesto a entregárselas, ¿verdad? A recibir lo que Él está dando, van a sanar tu espíritu y permitir que su vida fluya en ti, ¿no? Más abundantemente. Así que muy, muy importante. Muy, muy importante. Pues, ¿qué les parece? La vocación que nos ha sido dada es vivir comunión y crecer en ello.
y estar en ello, y no permitir que nuestro espíritu se salga de comunión. Eso es donde está nuestra participación. Le permito a Dios participar. ¿Vivo de Dios o sigo viviendo de todo lo demás? Y me encantó esto que nos compartiste, Ezequiel, porque hablábamos de examíname, oh Dios. Y es precisamente lo que ocurre. Cuando le permites a Él decirte lo que Él ve, Él va a ir al grano, ¿no? Y va a ir directamente a la raíz de las cosas. Pero no para decirte, pues ni modo, mano, sino para decirte, si me permites, en este momento arreglamos este problema. y viene el fruto de su trabajo en nuestras vidas. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, quiero dar gracias porque Dios nos ha dado este tiempo tan hermoso para compartir todo este año. Yo voy a estar viajando la próxima semana. Magnolia va a estar con ustedes en el Ágape. Y vamos a gozarnos en Dios para dar gracias por todo lo que Él nos ha concedido, y luego vamos a pausar la semana de Navidad y posteriormente reunirnos el día 6 de enero, si Dios lo permite, para tener un tiempo de acciones de gracias, de oración juntos y de inicio de un nuevo año. No porque nos importen tanto contar los años, porque ya estamos viviendo la eternidad, ¿verdad?, con Dios, pero aquí en la tierra se abre un nuevo periodo anual y vamos a crecer como no imaginamos en este tiempo, y a vivir esto que es nuestra vocación. Así que, pues, hermanos, bendiciones. Yo voy a estar visitando Puebla, Tuxtepec, probablemente la Ciudad de México. Estamos viendo qué Dios va a hacer en este viaje. San Luis en su momento, Ezequiel. Pero sé que la persona más importante vive en ustedes. Y va a ser maravilloso ver cómo le disfrutan, cómo le viven. Pues vamos a dar gracias por este tiempo juntos. Susi les envía su amor, está atendiendo a 10 nietos y fascinada con la bendición que ellos son para nuestras vidas y que ella es para ellos. Pero les tiene en su corazón y me pidió que yo lo comentara. Así que quiero asegurarme que está en la grabación, porque si no, imagínense. Padre, te damos gracias por darnos todo lo que eres, darte a nosotros. Tu palabra dice que si no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas? Y hoy nos estás aclarando que todo nos es dado en comunión, que es allí donde ocurre la entrega de tu vida y de todo lo que está preparado para que vivamos contigo. Gracias por aclarar cada vez más tu verdad a nuestros corazones, por los testimonios que lo acreditan, que lo validan, y porque nos has dado esta vocación divina, eterna, que es comunión contigo, comunión eterna. Continúa tu asombrosa obra en nosotros, Padre, y que este mundo
pueda empezar a disfrutarte en nuestras vidas. Que nuestra perspectiva sea la que Jesús tenía cuando estuvo en la tierra. En cada ocasión, en cada situación, manifestarte a ti. Y que así nos empecemos a conocer y ver y vivir, manifestando a nuestro Padre, a nuestro hermano mayor, que moran en nosotros. La gloria es tuya, Padre, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos, les amamos entrañablemente. Gracias, bendiciones. Saludos. Bienvenido, que te queremos ver. Por allá vamos a andar. Bendiciones. Un abrazo.